Probando. La gente entre 16 y 22 años son los llamados Generación Z. Este grupo asegura ser la generación con una sexualidad más fluida. Solo 2 de cada 3 se considera 100% heterosexual. ¿Os habéis planteado vuestra sexualidad alguna vez? ¿O quizás hayáis barajado el probar cosas nuevas? A ver, yo siempre digo que soy heterosexual hasta el momento. Es decir, yo no digo que de aquí a mañana, pasa mañana, de aquí a 3 años me pueda gustar una mujer. No sé, eso es una cosa que yo no he descartado nunca, porque a fin de cuentas es lo que decimos, ¿no? Somos personas, somos humanos, y a mí no me atrae la poronga porque ni siquiera la estoy viendo a ninguno de vosotros, ¿sabes? O sea, en plan de decir, a mí lo que me atrae ya es la mentalidad, el comportamiento de cada uno, en su ética, en su moral. Y a día de hoy yo sí que puedo decir que sí que me he sentido atraída por varias mujeres en mi vida. Es decir, que he visto a mujeres y que he dicho, así mojándonos, me pone más un vídeo de 2 mujeres que un vídeo entre un hombre y una mujer muchas veces. Porque muchas veces los vídeos porno entre un hombre y una mujer, poner a la mujer como... Eso no se hace en la vida real, vamos, ni del fly. Pero de momento todavía a lo mejor no ha llegado esa chica con la que diga, pues contigo me lanzo, contigo voy a probar a ver si mi bisexualidad se va abriendo o dejo de ser 100% heterosexual como ahora mismo, por ejemplo. He visto muchos penes, ya que jugando al fútbol vas al vestuario, te desnudas, haces otra cosa, siempre estás en contacto con hombres desnudos y tíos que hacen deporte que dirías que son súper atractivos. Nunca me han levantado nada, ni me han atraído, ni dicho, anda, pues qué curioso su cosita, nunca me han... Es que yo creo que soy 100% heterosexual. Yo, por ejemplo, en mi caso, que soy bisexual, ahora mismo estoy un 50-50, pero hace 6 meses estaba en un 70-30, me atraían más los hombres que las mujeres, pero me atraían igualmente. ¿A ti te gusta más el sexo con el hombre o con la mujer? Pues sinceramente es más divertido y más pasional el de la mujer, con otra mujer. Si quieres, mi opinión también como mujer bisexual en este caso, es que depende. Quiero decir, es la persona, es cómo conectas, es si te conoce o no. Quiero decir, a mí me parece un mito eso de decir que las mujeres, como somos mujeres, ya te saben tocar mejor o que un tío te sabe tocar mejor. Para nada, hay gente que está muy perdida. Da igual ser hombre o ser mujer, si nos quedamos en estos 2 géneros, ¿vale? O en estos 2 sexos. Ninguno te lo puede hacer mejor o peor por su sexo. O sea, da igual, es cómo te conozcas tú a ti y cómo a ti te permitas disfrutar también. Porque yo creo que tú eres responsable también de tu placer cuando estás con otra persona. No tienes que dejarle a que esa persona te va a tocar y va a ser maravilloso. Lo más divertido y placentero yo creo que es juntarlo todo. O sea, mujer y hombre. Trío. Sí, exacto. Sí. Básicamente. Orgías, también Sí, dichas. llámalo O sea, X. Sí. Esto se habla con los amigos, o sea, nadie me va a decir que no. Entonces, cuando comparas opiniones, yo, y me lo dicen, soy una persona súper abierta. Me refiero, yo soy hetero, pero nunca me cerraría a probar con una chica. También es verdad que me tiene que atraer, como me tenga que atraer un hombre, pero nunca estaría cerrada. Yo creo que nuestra generación cada vez está más dispuesto a probar cosas, a no ser que tengas una mente muy cerrada o miedo a, o X, llámalo X. Pero yo en mi persona sí que estaría dispuesta. Mira, yo te soy sincero, o sea, yo quiero más a mi mejor amigo que a cualquier novia que haya tenido. Y, o sea, os lo digo de verdad. Es que yo sin sexo no me puedo enamorar, entonces... O sea, puede ser un cliché o lo que queráis, pero yo... Si no tengo sexo no me puedo enamorar, o sea, es imposible. Y yo no puedo tener sexo con un chico por ahora. Hay una cosa que yo siempre digo, o sea, hay que probar un poquito de todo para saber realmente qué te gusta si no lo tienes muy claro, porque no tenemos las cosas 100% claras muchas veces más que a un nivel social o porque tenemos esa idea o se nos ha inculcado esa idea. Entonces, una vez que te desarraigas y te vas deconstruyendo a nivel personal, pues dices, bueno, y a lo mejor te ves en una situación en la que puedes probar cosas o puedes decidir entre probarlas y no probarlas y te lanzas para adelante y dices, bueno, pues efectivamente esto no me gusta. O efectivamente esto pues no me disgusta del todo. No sé, yo por ejemplo tuve una experiencia curiosa, muy curiosa, con un catfish en una dating app de estas. ¿Con un qué? Un catfish, o sea, era un perfil que yo pensaba que era de una manera, luego era de otra, pim pam pam, te crees que todo va sobre ruedas, ves que las 2 personas queréis lo mismo, básicamente echar un polvo, coges, vas a quedar con esa persona, te plantas allí
Y cuando te abre la puerta, pues de repente ves que es una persona completamente diferente, pero completamente diferente en todos los sentidos. O sea, no era Manoli, a lo mejor era Antonio, ¿sabes? Bueno, me has engañado, pero hemos venido a jugar. Así que sí.